June 14, 2024. 46 p.m. Cleveland, Ohio. La policía irrumpe en una casa tranquila de los suburbios. Sus pasos resuenan sobre baldosas resbaladizas por la sangre. En el centro de la cocina está sentada la jueza Marilyn Porter, la jueza de familia más respetada de Ohio. Su bata nocturna está manchada de rojo, sus manos tiemblan. Ella alza la vista aturdida y susurra: «Se burló de mí. Una mujer que pasó la vida sentenciando a otros, ahora contempla un crimen que no puede explicar». En cuestión de horas, la historia explotará en los titulares: jueza acusada de matar al esposo por un ataque de celos. Pero la verdad, se esconde en otro lugar, en un secreto que solo su hermana conoce. Gracias a todos nuestros espectadores y suscriptores por su apoyo. Quédense con nosotros para recibir actualizaciones diarias sobre los casos de crimen real más impactantes. No olviden suscribirse. Canton, Ohio. Mediados de los años 80. La casa de los Porter se alzaba en una calle estrecha donde los niños andaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas, y donde todos sabían cuándo las hijas del sargento de policía volvían a discutir. Marilyn, la mayor, rara vez levantaba la voz. Incluso a los 10 años medía cada palabra serena y precisa. Su hermana menor, Evelyn, era lo opuesto de mecha corta, emocional y fácil de herir. La placa de su padre descansaba reluciente sobre la repisa, un recordatorio de que en la casa de los Porter las reglas no eran sugerencias. Él creía que la obediencia mantenía unida a la familia. Su madre, una discreta pianista de iglesia, creía que eran las apariencias. En la cena, la conversación siempre volvía a las calificaciones y a las metas. «Marilyn, otra vez la primera de tu clase», decía su padre orgulloso. Luego se volvía hacia Evelyn. «Podrías aprender de tu hermana». Esas palabras, concebidas como ánimo, caían como piedras. Las boletas de calificaciones de Evelyn venían acompañadas de suspiros. Su risa se encontraba con correcciones. Incluso cuando tocaba el piano en el servicio dominical, su madre le susurraba: «Más despacio, querida. No todo tiene que ser dramático». Nadie notaba cómo la sonrisa de Evelyn se apagaba cada vez que elogiaban a Marilyn. El mundo de Marilyn giraba en torno al y al logro. Amaba el orden, las listas y la satisfacción de tener la razón. Evelyn amaba la atención no por vanidad, sino porque rara vez la tenía. Cuando su padre la disciplinaba a Marilyn, a menudo le pedían que diera el ejemplo. Ella asentía obediente sin darse cuenta de que su perfección abría una distancia entre ambas. Lo que empezó como rivalidad fraterna pronto se endureció en un rencor silencioso. A comienzos de los 90, las hermanas se habían convertido en dos versiones distintas del mismo entorno. Marilyn llevaba la responsabilidad como armadura, y Evelyn llevaba la rebeldía como perfume, algo que esperaba hiciera que la gente la notara cuando de otro modo no lo haría. Los maestros llamaban a Marilyn concentrada. A Evelyn la llamaban espíritu vivo, aunque el tono sugería problemática. Cuando Marilyn ganó el campeonato municipal de debate en el 94, su madre enmarcó el recorte del periódico. El nombre de Evelyn no aparecía en ninguna parte de la casa. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?», se convirtió en el estribillo familiar. Cuando Marilyn se graduó con honores, su padre se irguió más alto en su uniforme con el pecho hinchado de orgullo. Evelyn aplaudió desde la última fila con lágrimas en los ojos. No de alegría, sino por darse cuenta de que siempre viviría a la sombra de otra persona. En entrevistas años después, amigos de la familia recordarían el silencio de Evelyn ese día. Uno de ellos dijo: «Se notaba que amaba a su hermana, pero era un amor que dolía sostener». Durante sus 20s, Marilyn se mantuvo en un camino recto: pasantía, ascenso, avance constante en la carrera legal. Su sentido de la disciplina nunca flaqueó. Pero para Evelyn, la adultez llegó con desvíos. Derivó de un sueño a otro, primero enfermería, luego cosmetología, después un breve periodo como asistente médica. Nada perduró. Los amigos la recordaban como dulce, pero perdida. Las cuentas se acumulaban. Las llamadas a su hermana pasaron de ponerse al día a pedir dinero prestado.
Marilyn siempre ayudaba, pero su tono hacía que sonara como un favor a una desconocida. Solo tienes que ponerte seria. Eve decía con la voz de una hermana mayor que ya se había cansado de oír nuevas excusas. Las respuestas de Evelyn eran cortas. No todos lo consiguen a la primera, Marilyn. Detrás de esas palabras había una amargura que nunca admitió del todo. Los años entre ellas se alargaron aún más. Marilyn era la prueba de la familia de que las reglas funcionaban. Evelyn se convirtió en el recordatorio de que no todos podían estar a la altura. La muerte de su padre en 2008 las reunió bajo el mismo techo durante una semana, tiempo suficiente para que resurgieran viejas tensiones. Durante el velorio, su madre tomó las manos de ambas hijas y dijo: «Prométanme que se cuidarán la una a la otra». Marilyn lo prometió. Evelyn no respondió. Para 2010, la salud de su madre empezó a decaer. Las visitas al hospital estaban llenas de charla educada entre hermanas que ya no sabían qué decirse. Evelyn se quedaba a pasar la noche cuando Marilyn no podía. Ayudaba con los medicamentos, leía los salmos y por primera vez en años se sintió útil. Las enfermeras dijeron que era tierna y paciente. Marilyn solo veía desorden, pastillas fuera de orden, registros sin firmar. Una tarde reprendió con suavidad a Evelyn por haber olvidado una dosis. «Mamá depende de la precisión», dijo. La respuesta de Evelyn fue tranquila pero cortante. No todo se puede arreglar con precisión. Su madre falleció un mes después. En el funeral, las dos hermanas se mantuvieron lado a lado, unidas por el dolor, pero separadas por kilómetros en el corazón. Después Marilyn regresó a Cleveland para continuar con su creciente carrera, llevando consigo el legado de los Porter. Evelyn se quedó en Canton trabajando en empleos de medio tiempo que apenas cubrían la renta. Los vecinos la veían caminar sola al atardecer con los auriculares puestos y el rostro vacío. Antes estaba llena de vida, recordaría más tarde una vecina anciana, pero después de que murió su madre, parecía desvanecerse. Cuando las facturas comenzaron a acumularse, Marilyn volvió a intervenir, enviaba dinero, pagaba algunos meses de alquiler, sin preguntar nunca cómo había llegado su hermana a esa situación. Pero cada pago venía acompañado de un juicio silencioso. Evelyn lo sentía en cada mensaje de cuídate que recibía. Para los Porter, la familia lo era todo, pero solo cuando se veía bien desde afuera. La reputación era su religión. Ser respetable importaba más que ser honesto. Para Marilyn, eso era supervivencia, la única manera que conocía de entender un mundo donde la debilidad tenía consecuencias. Para Evelyn, era una maldición. Aprendió desde joven que para ser vista debía romper la imagen que su familia se esforzaba tanto por mantener. Cuando Marilyn fue nombrada jueza en 2015, los periódicos locales publicaron perfiles elogiosos. La llamaron el rostro de la integridad en los tribunales de familia de Ohio. Ese mismo día, a Evelyn le cortaron la electricidad. El contraste no pudo ser más cruel. Dicen sus amigos que Evelyn le envió un mensaje de felicitación breve, educado y que nunca fue leído. No asistió a la cena de celebración. Era su momento, le dijo luego a una amiga. No quería ser el recordatorio de todo lo que ella no quería ser. Durante los años siguientes, el contacto entre ambas se redujo a cumpleaños y fiestas. Cuando hablaban, sus conversaciones estaban llenas de cortesía y silencios. Bajo cada palabra, sin embargo, hervía el resentimiento. Marilyn cargaba el orgullo de lo que había construido. Evelyn cargaba el dolor de lo que había perdido, atención, afecto y la creencia de que ella también importaba. En 2018, cuando Evelyn finalmente se mudó a Cleveland, Marilyn se ofreció a ayudarla a establecerse. Le compró víveres, le dio muebles que ya no usaba y la presentó con algunas personas de la ciudad. Para todos los demás parecía un acto de bondad. Pero para Evelyn se sintió como lástima. «No soy tu caso de caridad», dijo una noche cuando Marilyn intentó ofrecerle dinero para el alquiler. Marilyn no discutió, solo suspiró y respondió: «Necesitas estabilidad, Eve. No puedes seguir huyendo de ella». Esa frase resonaría por años porque pronto ya no sería Evelyn la que huiría. Su historia comenzó como la de cualquier par de hermanas criadas bajo presión,
una brillante la otra, luchando por salir adelante. Pero bajo ese pasado compartido, se escondía una fractura invisible, una mezcla de envidia, deber y silencio que algún día se volvería catastrófica. Para 2024, esa tensión no dicha volvería a salir a la superficie de maneras que ninguna de las dos podría haber imaginado. Lo que nadie en la familia Porter podía prever era cuánto daño podía causar décadas después una simple frase de la infancia. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Esa pregunta repetida suficientes veces se convierte en una herida, y las heridas que nunca sanan acaban exigiendo atención. Antes de continuar con los hechos que cambiarían todo el matrimonio, el engaño y la noche que acaparó los titulares nacionales, asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas. Cleveland, Ohio. Primavera de 2012. El salón de baile del centro cívico del centro de la ciudad vibraba con una ambición silenciosa. Jueces fiscales y abogados defensores se reunían para el cóctel anual del Colegio Estatal de Abogados, una noche en la que las cortesías disfrazaban la política y las primeras impresiones podían moldear futuros. Entre la multitud impecable, la jueza Marilyn Porter destacaba no porque buscara atención, sino porque no lo hacía. Su reputación la precedía. Segura, compuesta, cada gesto controlado, era conocida por su aguda mente legal y su capacidad de silenciar una sala sin elevar la voz. Esa noche su conversación fue interrumpida por un hombre al que solo había visto de pasada David Porter, un abogado defensor con una sonrisa serena que desarmaba incluso al fiscal más escéptico. No era como los demás. David se presentó con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario para ser puramente formal. Jueza Porter, he querido conocer a la mujer que aterroriza a la mitad del colegio de abogados, dijo con un tono juguetón no burlón. Los labios de Marilyn se curvaron ligeramente, lo más parecido a una sonrisa que permitía en público. Y usted debe ser el abogado que convence a los jurados de que lo incorrecto parece correcto, respondió. Ambos rieron un raro momento humano en una sala llena de encanto ensayado. No era coqueteo, era curiosidad, la clase de curiosidad que nace entre dos personas que reconocen la disciplina en el otro. Aquella primera conversación duró casi una hora. Teorías legales, frustraciones compartidas con la burocracia y su creencia mutua de que la justicia trataba más sobre las personas que sobre el poder. Más tarde David le diría a un colega: es intensa pero escucha. Se nota que cada palabra que dice la siente de verdad. Por su parte, Marilyn le dijo a una amiga: él es diferente. Habla como alguien que todavía cree en hacer el bien, no solo en ganar. Ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Durante los meses siguientes, se cruzaron con frecuencia en conferencias, pasillos judiciales y eventos benéficos. Lo que comenzó como respeto profesional se transformó en una admiración silenciosa. David admiraba el dominio que Marilyn tenía del orden. Ella admiraba su empatía hacia clientes que otros desechaban. Su primera cena no fue planeada, una conversación después de una audiencia tardía, que se convirtió en café, luego en cena, y después en 3 horas más de charla sobre la vida más allá del derecho. Encontraron consuelo en la estructura del otro, su meticulosidad equilibrada por la calma de él. A principios de 2013 eran inseparables. David le propuso matrimonio ese invierno durante una tormenta de nieve frente a su apartamento. Según los amigos, no se arrodilló. Simplemente sostuvo sus manos enguantadas y dijo: no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Déjame ayudarte a cargarlo. Para una mujer que había construido su vida sobre la independencia, esas palabras lo significaron todo. Dijo que sí sin dudar. La boda al año siguiente llamó la atención de toda la comunidad jurídica de Cleveland. Los titulares los apodaron la pareja de la justicia. Los colegas admiraban cómo parecían perfectamente complementarios: intelecto y empatía, fuerza y paciencia. En la recepción las cámaras destellaban mientras bailaban una suave melodía de jazz. Marilyn vestía con una elegancia sencilla. David no podía apartar la vista de ella, pero entre la multitud de rostros sonrientes, un par de ojos observaba de otra manera.
Evelyn Porter estaba cerca del bar con el vestido ligeramente arrugado y la copa servida más de una vez. No había estado cerca de su hermana en años, pero el deber familiar exigía su presencia. Mientras la música sonaba, estudió al hombre con el que su hermana acababa de casarse. La facilidad de su risa, la calidez de su voz al hablar con los invitados, la manera en que sostenía la mano de Marilyn mientras saludaban. Una amiga recordaría después haberla oído susurrar casi para sí misma, la trata como si fuera de cristal. Cuando se le preguntó más tarde por su primera impresión de David Evelyn, escribió en una entrada privada de su diario, fechada el 8 de junio de 2014. Me habló como si importara. Nadie lo había hecho nunca. Las palabras eran simples pero pesadas. Admiración mezclada con deseo, aunque aún no lo comprendía. En las fotografías de esa noche, Evelyn aparece de pie a un lado sonriendo levemente con la mirada distante. Los familiares la describieron como callada, emocional, orgullosa de su hermana. Pero quienes la conocían bien, notaron algo más: la expresión de alguien que comparaba su vida con la de otra. Marilyn, radiante y serena, representaba todo lo que siempre le habían dicho a Evelyn, que no era estable, admirada plena. La amabilidad de David solo agudizaba el contraste. Él la saludó con cortesía. Aquella noche le agradeció por ayudar con los preparativos de la boda y le ofreció una sonrisa sincera que duró lo justo para dejar huella. «Eres la hermana de Marilyn, ¿verdad?», dijo con calidez. «Ella tiene suerte de tener familia como tú». Fue un comentario inofensivo, pero para Evelyn sonó como el reconocimiento que había esperado toda su vida. Con el paso de los meses, los Porter se convirtieron en símbolo de orden. Su matrimonio encajaba perfectamente con la imagen que ambos habían cultivado: disciplinado, elegante y libre de escándalos. Vivían en una casa de ladrillo modesta pero hermosa cerca de Shaker Heights. Los vecinos los describían como educados, reservados y puntuales. Cada mañana a las 6:30 David regaba el pequeño jardín, mientras Marilyn revisaba los informes judiciales con su taza de café. Las noches estaban reservadas para cenas compartidas y conversaciones tranquilas sobre sus casos. No había gritos ni portazos. Era el tipo de paz que muchas parejas pasan años buscando. Participaban juntos como voluntarios en clínicas legales gratuitas, donaban a programas comunitarios y asistían a galas benéficas para jóvenes desfavorecidos. Marilyn era admirada por su compostura y citada a menudo en la prensa local por su compromiso con la justicia. David era querido por su empatía, conocido por defender a quienes no podían pagar una representación adecuada. Juntos, eran la imagen del equilibrio, intelecto y compasión, lógica y corazón. Pero ese equilibrio tenía un costo. A puertas cerradas, su matrimonio era más disciplinado que afectuoso. Marilyn programaba sus vidas con precisión, todo cronometrado, organizado y predecible. David respetaba su necesidad de estructura, pero a veces echaba de menos la espontaneidad que los había unido. Sugería escapadas de fin de semana o noches tranquilas de cine solo para oír. «Quizá la próxima semana tengo un fallo que redactar». Los amigos notaban su paciencia, pero también el cansancio en sus ojos. La adoraba, diría más tarde un colega, pero era como vivir con una máquina que te ama en perfecto orden. El mundo de Marilyn giraba en torno a la reputación y al propósito. No sabía descansar. Su crianza le había enseñado que la ociosidad era debilidad y la debilidad inaceptable. David trató de comprenderlo, incluso lo admiraba a veces, pero la distancia entre sus personalidades creció lentamente. Aún así, en público nunca flaquearon. En los eventos legales, se mantenían uno al lado del otro, sonrientes, elegantes, intocables. Mientras tanto, Evelyn observaba desde los márgenes. Visitaba ocasionalmente, siempre con sonrisas educadas y estancias breves. Para ella, Marilyn parecía más fría que nunca, una mujer cuyo éxito no dejaba espacio para la vulnerabilidad ni el calor. Pero la actitud de David era diferente. Él la notaba. Le preguntaba cómo se estaba adaptando a Cleveland, se ofrecía a ayudarla a encontrar trabajo, e incluso la llevó a casa una vez, cuando Marilyn se quedó trabajando hasta tarde. No había nada inapropiado, solo amabilidad.
Sin embargo, para Evelyn aquella amabilidad resultaba embriagadora. «No me habla con superioridad», le dijo una vez a una amiga. «Cuando me pregunta cómo estoy, suena como si realmente le importara». La perfección de Marilyn hacía que Evelyn confundiera fácilmente la humanidad de David con afecto. Donde Marilyn veía estructura, Evelyn veía distancia. Donde David mostraba empatía, Evelyn imaginaba comprensión. No era amor aún no, pero bastó para encender la primera chispa silenciosa de algo que acabaría destruyéndolos a todos. Para 2016, la imagen de los Porter estaba consolidada. Eran la pareja que los jóvenes abogados admiraban, los protagonistas de boletines jurídicos y folletos benéficos. Pero ese mismo año la vida de Evelyn comenzó a desmoronarse otra vez, otro trabajo perdido, otra relación fracasada. Llamaba a Marilyn de vez en cuando buscando consuelo, pero sus conversaciones siempre terminaban siendo consejos en lugar de empatía. «Tienes que empezar a ser responsable», Eve decía Marilyn con firmeza. Las respuestas de Evelyn se volvieron más cortas. «Lo haces sonar fácil». Cada llamada terminaba con una tensión disfrazada de cortesía. El contraste entre sus vidas, una en ascenso, la otra en caída, creó un muro invisible entre ellas. Evelyn le dijo a una amiga cercana: «Es como si viviera en un mundo donde no hay espacio para los errores». Aquella frase, aunque breve, contenía verdad. La obsesión de Marilyn por el control dejaba poco margen para el error humano incluso dentro de su propia familia. David también lo notó. Una noche durante la cena le dijo con suavidad a Marilyn: «Eres dura con ella». «Está intentándolo». Marilyn suspiró. «Ha estado intentándolo durante 30 años, David. En algún punto intentarlo no basta». Esa diferencia de opinión no se convirtió en una pelea, pero se quedó en la mente de David durante mucho tiempo. A comienzos de 2018, Cleveland apenas emergía de otro invierno brutal. La nieve apenas se había derretido cuando la vida de Evelyn Porter volvió a tambalearse. Un trabajo perdido, un aviso de desalojo y una cadena de promesas rotas la dejaron frente a la puerta de su hermana con una maleta y una sonrisa de disculpa. Marilyn, con 5 años en el cargo de jueza, abrió la puerta con la misma compasión controlada de siempre. «Es solo hasta que vuelva a ponerme de pie», dijo Evelyn en voz baja. David, siempre caballeroso, se hizo a un lado y asintió. «Eres familia, Eve, eres bienvenida aquí». Esas palabras se convertirían en la primera grieta de un hogar que hasta entonces había parecido intocable. Al principio todo parecía normal. Evelyn cocinaba el desayuno, ayudaba con la ropa y se hacía útil en la casa. Para cualquiera que mirara, era una mujer agradecida por una segunda oportunidad. Pero lo que comenzó como algo temporal pronto se volvió permanente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Marilyn salía antes del amanecer y regresaba bien entrada la noche. David trabajaba desde su despacho en casa, a menudo solo durante horas. Fue en esos momentos de silencio entre el tintinear de los platos y el zumbido de la cafetera cuando Evelyn empezó a encontrar un ritmo que nunca le correspondía. David notaba su esfuerzo y le agradecía con frecuencia. «No tenías que hacer todo esto», le dijo una mañana después de que ella hubiera ordenado su espacio de trabajo. Evelyn sonrió levemente y respondió: «Ustedes dos trabajan demasiado. Alguien tiene que evitar que este lugar se venga abajo». Él rió con amabilidad sin darse cuenta de que cada palabra amable alimentaba algo que ella ya no sabía detener. Él la trataba con amabilidad, pero con cautela, siempre con esa línea invisible que separa la familia de la familiaridad. Evelyn veía la línea, pero cada día se desdibujaba un poco más en su mente. El hogar de Marilyn funcionaba como su tribunal eficiente y programado. La cena era siempre a las 7:30, seguida de una hora de revisión de expedientes. Evelyn admiraba esa disciplina al principio, incluso trató de imitarla, pero pronto percibió lo rígida que resultaba. Durante una cena familiar, Marilyn corrigió a David a mitad de una frase sobre un fallo judicial que él había mencionado mal. Su tono no fue duro, pero sí definitivo. La habitación quedó en silencio unos segundos antes de que David asintiera y cambiara de tema. Evelyn captó la leve tensión en los ojos de él y algo dentro de ella se movió.
Más tarde, mientras recogían la mesa, le dijo suavemente: «No siempre tienes que dejarla ganar». David rió nervioso y dijo: «Marilyn no lo dice con mala intención. Es simplemente su forma de ser». Evelyn no respondió, pero en su silencio algo ya comenzaba a formarse. Durante las semanas siguientes, Evelyn empezó a notar cada pequeño intercambio entre ellos. El tono cortante de Marilyn, cuando David olvidaba algo, el beso de buenas noches, educado pero sin emoción, la manera en que las conversaciones se convertían en correcciones sutiles. Lo que otros llamarían un matrimonio normal. Evelyn lo veía como prueba de que David no era valorado. En su mente, Evelyn empezó a escribir una historia diferente, una en la que ella era la persona que lo entendía mejor que nadie. «Él merece a alguien que lo escuche», se susurró una noche mientras doblaba la ropa en la habitación de invitados. Era un pensamiento inofensivo al principio. La naturaleza de David no ayudaba. Era amable con todos, especialmente con quienes necesitaban consuelo. Cuando Evelyn recibió un correo de rechazo por un trabajo que deseaba él, le llevó una taza de café y le dijo: «Encontrarás tu lugar, Eve. Eres más inteligente de lo que crees». El momento fue breve, pero vivió en su mente durante días. Repetía su tono, sus palabras, su mirada. No era amor aún, no, pero era algo que no había sentido en años sin importancia. En su diario fechado el 12 de marzo de 2018 escribió: «Cuando me mira me siento vista. Si ella lo amara menos, quizá tendría una oportunidad». La casa que alguna vez fue el santuario de Marilyn se convirtió lentamente en el escenario de la fantasía de Evelyn. Empezó a levantarse temprano para preparar el café, antes de que David bajara cronometrando el momento para que la viera esperándolo. Le preguntaba por sus casos, aprendía los nombres de sus clientes y entablaba pequeñas conversaciones sobre derecho, temas que antes apenas le interesaban. Él pensaba que solo trataba de conectar. Ella creía que eso era conexión. En las reuniones familiares, los parientes notaban lo fácilmente que ella reía con los chistes de David y cómo él intentaba mover su silla discretamente cuando ella se inclinaba demasiado cerca. Nadie decía nada. Marilyn estaba demasiado ocupada para notar nada. Su carga de trabajo era abrumadora y su calendario interminable. Incluso cuando estaba en casa, su mente seguía en los expedientes. Cuando David mencionó que se sentía descuidado, Marilyn lo desestimó. Ambos sabíamos lo que este trabajo iba a exigir. Evelyn escuchó esa frase mientras pasaba por el pasillo, y la semilla que se había plantado meses atrás creció más fuerte. Se convenció de que no estaba celosa. Solo defendía a David de ser dado por sentado. Para el verano de 2018, la tensión llenaba los espacios de los que nadie hablaba. Evelyn se quedaba en las habitaciones más tiempo del necesario. David intentaba mantener las cosas cordiales, pero a veces se encontraba atrapado en conversaciones demasiado personales. Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana de la cocina, Evelyn se sentó frente a él y dijo: «¿Sabes, ella realmente no te ve? Ve a quien necesita que seas». David levantó la vista confundido. «Eso no es cierto», respondió con suavidad. «Marilyn me ama». Evelyn sonrió débilmente y replicó: «No dije que no te ame, dije que no te ve». Él terminó la conversación rápidamente, pero la incomodidad permaneció. Una semana después, David le confesó a un colega: «La situación en casa se está poniendo tensa. Creo que Evelyn está pasando por un mal momento. No sé cómo ayudar sin empeorar las cosas». Su compañero le aconsejó mantener distancia. «La amabilidad se malinterpreta», le advirtió. David estuvo de acuerdo, pero ese límite llegó demasiado tarde. Evelyn ya había confundido la cortesía con intimidad. Sus entradas en el diario ese otoño se volvieron más oscuras y personales. «Ella lo tiene, pero no lo merece. Él se queda por deber, no por amor». Empezó a resentir abiertamente a Marilyn, aunque nunca en su presencia. Ante los demás hablaba bien de su hermana. Ante sí misma la llamaba fría, mecánica, incapaz de sentir. Era más fácil odiar a Marilyn que admitir la verdad que quería lo que su hermana tenía. Nadie notaba cuán sutil puede ser la envidia cuando se disfraza de preocupación. Los gestos de Evelyn
Se volvieron más calculados, ofrecerse a ayudar a David a corregir documentos, recordar sus preferencias de almuerzo, elogiar su amabilidad cuando Marilyn lo olvidaba. Él le daba las gracias sin saber que se libraba una guerra silenciosa en la mente de ella. Para Marilyn el arreglo era conveniente. Para Evelyn era destino. Evelyn confundió ese cambio con validación. Cuanto más tiempo se quedaba, más profunda se volvía su ilusión. Cuando David viajó a un seminario legal en octubre, ella se sintió abandonada, inquieta, incluso enfadada. Emociones que no tenían sentido en una cuñada. Escribió. No llamó ni una vez ni siquiera para preguntar cómo estaba. Tal vez eso significa que teme lo que siente. Cuando David regresó, ella actuó con normalidad, pero en su interior inventaba historias para justificar la distancia. Marilyn notó el silencio de su hermana y una noche le preguntó: ¿Estás bien, Ev? Has estado muy callada últimamente. Evelyn sonrió y respondió: Solo estoy cansada. Marilyn asintió sin tener idea de que su propia hermana alimentaba una fantasía que crecía día tras día. A finales de 2018, la línea entre gratitud y obsesión había desaparecido. La presencia de Evelyn ya no se sentía temporal. Se había convertido en parte de la casa. Lo que comenzó como dependencia se transformó en derecho. Observaba a David desde el otro lado de la habitación, memorizando sus gestos, la forma en que golpeaba el bolígrafo cuando pensaba, la expresión que ponía ante las malas noticias. Él merece paz, se decía a sí misma, y ella nunca se la dará. Cada pensamiento enfermizo venía envuelto en justificación. Cada acto de envidia disfrazado de cuidado. Pero la envidia nunca permanece callada por mucho tiempo. Siempre busca una salida, una forma de ser vista. Y en aquella casa de Cleveland, Evelyn empezaba a ver su oportunidad. Antes de adentrarnos en lo que ocurrió después, la manipulación, el engaño y el lento derrumbe de la confianza dentro de la familia Porter. Cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y si han llegado hasta aquí, escriban: Sigo aquí, porque lo que viene a continuación pondrá a prueba todo lo que creen saber sobre la familia, la lealtad, y hasta dónde puede llegar la envidia cuando el amor se distorsiona. A comienzos de 2021, la jueza Marilyn Porter se había convertido en uno de los rostros más reconocidos del ámbito judicial en Ohio. Su sala funcionaba como una máquina precisa, implacable y rigurosa en materia de derecho familiar. Presidía casos que destruían hogares, y sus veredictos solían ocupar titulares. Algunos la llamaban justa, otros despiadada. La prensa local la describió una vez como el corazón de hierro de la justicia doméstica. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron después de una audiencia televisada sobre custodia. Jueza sin corazón arruina familias. Estaba destinado a herir y lo hizo. Pero Marilyn nunca lo admitiría. Cada decisión era según el libro. Cada fallo, se decía a sí misma, se basaba en la ley, no en la emoción. Aún así, cuando llegaba a casa por la noche, el silencio tras esos juicios empezaba a sonar más fuerte que cualquier aplauso. El peso del mazo era más pesado de lo que cualquiera imaginaba. Cada veredicto traía un nuevo grupo de enemigos: madres que perdían la custodia, padres obligados a pagar manutención, familias que deseaban ver arruinado su nombre. Cartas de odio se colaban en los buzones del tribunal. Llamadas anónimas llegaban a horas extrañas. Su equipo borraba la mayoría de los mensajes antes de que ella los viera, pero algunos alcanzaban sus oídos. No mereces juzgar a nadie, decía uno. Estás destruyendo vidas por diversión. Ella lo borraba, pero la voz quedaba. El respeto que antes le daba fuerza ahora se sentía como una prisión. ¿Cómo puede alguien construido sobre la justicia empezar a dudar de si aún cree en ella? En casa, David fue el primero en notar los cambios. Ella llegaba tarde, dejaba las llaves sobre la encimera y se iba directo a su despacho sin decir una palabra. La risa que antes llenaba el hogar se desvaneció en conversaciones educadas. Las cenas se volvieron silenciosas, 2 platos sin miradas. Cuando él por fin preguntó: Marilyn, ¿estás bien?, ella respondió con frialdad: Estoy bien, solo cansada.
Pero no lo estaba. Se estaba replegando como un soldado exhausto antes de la batalla final. Una noche después de verla caminar en círculos por la habitación durante horas, David sugirió terapia. «Necesitas hablar con alguien», dijo con suavidad. «Estás cargando demasiado tú sola». Ella se giró hacia él con expresión firme pero cansada. «Yo soluciono problemas, David. No los tengo». Esa frase se convirtió en su escudo y en la herida de él. ¿Cuántos de ustedes han amado a alguien que se niega a aceptar ayuda? Alguien que confunde fuerza con silencio. La distancia emocional entre ellos creció lentamente del tipo que uno no nota hasta que es demasiado tarde. David intentó devolver la normalidad con pequeños gestos, dejarle notas en el escritorio, preparar la cena temprano. Pero Marilyn apenas lo notaba. Su trabajo se había convertido en su refugio contra las emociones. Detrás de las puertas cerradas revisaba casos familiares hasta altas horas, escribiendo sentencias sobre matrimonios rotos, mientras el suyo se desmoronaba. Cuando dormía no descansaba, solo se recuperaba del agotamiento. A comienzos de la primavera la tensión en la casa se había asentado como polvo. Incluso los desacuerdos más pequeños sonaban más agudos. David quería un fin de semana fuera. Ella dijo, «No tengo un atraso que debo resolver». Cuando él insistió, ella estalló. «Esto no se trata de ti». Luego vino el silencio, ese tipo que resulta más frío que la ira. Pregúntense, espectadores, si ustedes fueran David. ¿Mantendrían la paciencia o insistirían para descubrir qué había detrás de esa distancia? Ese verano algo inesperado alteró su rutina. Evelyn regresó. Hacía casi 3 años que se había marchado, y el mensaje que envió fue breve. «Necesito un nuevo comienzo. Puedo quedarme un tiempo». David dudó, pero Marilyn aceptó de inmediato. «La familia cuida de la familia», dijo. Una frase que sonaba noble, pero nacía de la culpa. En el fondo, Marilyn sabía que había sido demasiado distante la última vez que Evelyn vivió con ellos. Dejarla volver parecía una forma de redención. Cuando Evelyn llegó se veía agotada, más delgada, más callada, pero conservaba ese encanto familiar que hacía bajar la guardia a los demás. Dijo que su relación había terminado mal y que solo necesitaba espacio. Marilyn le ofreció la habitación de invitados sin hacer preguntas. David la ayudó a entrar las cajas sin sospechar que ese momento, ese acto de bondad, marcaría el principio del fin. Al principio, todo volvió a parecer tranquilo. Evelyn ayudaba en la casa, cocinaba, llenaba el silencio al que Marilyn y David se habían acostumbrado. Su presencia incluso trajo algo de ligereza temporalmente. Pero David no podía quitarse de encima la sensación de que esta segunda estancia era distinta. Evelyn estaba más reservada, más atenta. Hacía preguntas sutiles sobre los horarios de Marilyn, su estado de ánimo, sus hábitos. Cuando David intentaba restarle importancia, Evelyn decía, «Ella tiene suerte de tenerte». Sonaba inocente, pero su tono lo incomodaba. Como siempre, Marilyn estaba demasiado distraída para darse cuenta. Se encontraba en medio de un juicio de custodia muy mediático que involucraba a una pareja adinerada. Cada decisión era analizada en Internet, cada movimiento criticado. La atención de los medios solo alimentaba su ansiedad. En casa evitaba hablar de sus casos diciendo, «La gente no entiende lo que implica hacer este trabajo». No se equivocaba, pero no se daba cuenta de que el trabajo estaba convirtiéndose lentamente en toda su identidad. David le comentó a un amigo cercano, «Es como vivir con una extraña que se parece a mi esposa». El amigo le aconsejó tener paciencia, asegurándole que ella recuperaría el equilibrio. Pero la paciencia no arregla la distancia emocional. Solo retrasa la confrontación. Cuanto más aislada se volvía Marilyn, más espacio ocupaba Evelyn. Se aseguraba de estar disponible, de escuchar, de consolar, de ofrecer calidez, donde Marilyn ya no podía. Es difícil señalar cuándo comenzó el cambio, pero para finales de 2021, la casa ya no se sentía solo de Marilyn. La mujer que una vez dominó las salas de justicia ya no podía imponer paz ni siquiera en su propio salón. Su mazo no significaba nada allí. Y así dejamos esta parte de la historia, una casa dividida por el silencio.
Un matrimonio resquebrajado bajo una presión invisible y una hermana que reaparecía en el peor momento posible. La misma jueza que había condenado a otros por ignorar señales de advertencia, ahora vivía rodeada de las suyas, pero no podía verlas. Aún no. Al pasar a la siguiente parte, quiero que piensen en algo si ustedes estuvieran en el lugar de Marilyn. Habrían visto lo que se avecinaba. O si fueran David, habrían creído que traer de vuelta a su cuñada al hogar podría acabar en tragedia. Dejen sus pensamientos en los comentarios y cuéntenme desde dónde nos están viendo. Y si siguen aquí, escriban. Sigo aquí porque las decisiones que se tomarán a continuación cambiarán para siempre la vida de todos en esa casa. A finales de 2023. Evelyn ya había tomado una decisión. Solo le faltaba el método. Aquella conversación en el porche no se desvaneció con el tiempo. Se asentó dentro de ella viva esperando. Ahora entendía que no necesitaba convencer a David de que la amara. Solo debía convencer a Marilyn de que él la había traicionado. Una vez que esa creencia echara raíces, el resto ocurriría solo. El primer paso era hacer que la mentira pareciera algo real. Y en la era digital la realidad podía fabricarse un mensaje a la vez. Comenzó creando mujeres que no existían. Buscó en redes sociales públicas fotos de mujeres reales que parecían vivir lejos lo suficiente como para evitar coincidencias. Guardó sus fotos, creó nuevas cuentas con nombres genéricos y empezó a construir personalidades completas, gustos musicales, fotos de vacaciones antiguas, jerga común extraída de secciones de comentarios. No necesitaba que fueran perfectas, solo que parecieran lo bastante reales como para despertar sospechas. El 14 de enero de 2024 envió el primer mensaje al correo profesional de David. Breve e intencionadamente casual. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. David miró el mensaje, frunció el ceño y respondió. Se ha equivocado de persona. Por favor, no vuelva a contactarme. Lo borró. Pero eliminarlo no borró la semilla de duda que Evelyn planeaba plantar. Cuando eso no provocó la reacción que imaginaba Evelyn, fue más allá. Creó más perfiles con distintas fotos y tonos diferentes, como si varias mujeres estuvieran contactándolo. Algunos mensajes eran coquetos, otros emocionales. Uno decía, sé que tú también lo sientes. Deja de fingir. Otro apareció en una de sus publicaciones públicas como abogado con 3 emojis de corazón y el comentario ya te extraño. David bloqueó las cuentas tan rápido como aparecían, pero bloquear no protegía contra la percepción, porque ahora había un patrón. Evelyn lo observaba desde el otro lado de la mesa de la cocina, mientras él suspiraba y negaba con la cabeza mirando su teléfono, sin saber que ella estudiaba cada reacción. Él se frotaba la frente como un hombre que no comprendía el problema en el que de pronto se encontraba. Los mensajes no se quedaron en lo digital, empezaron a aparecer en lugares físicos donde las intenciones son más difíciles de negar. Para marzo de 2024. David había comenzado a trabajar como consultor en un espacio legal compartido. Una noche, al regresar a casa, encontró una pequeña bolsa de regalo en su maletín, algo que no recordaba haber guardado. Dentro había un frasco de perfume en miniatura y una nota escrita con letra curvada. Para la próxima vez. Le dijo a Marilyn que no tenía idea de cómo había llegado allí. Ella le creyó, o mejor dicho, quiso creerle, porque hacerlo de otro modo significaba aceptar un miedo que aún no estaba lista para enfrentar. Evelyn vio esa vacilación, esa pausa, antes de que su hermana asintiera. Y en esa pausa, entendió todo lo que necesitaba. A medida que la primavera se convertía en verano, la manipulación se volvió más precisa. Evelyn empezó a sincronizar los mensajes para que aparecieran justo cuando Marilyn pudiera ver la luz de notificación en el teléfono de David. Dejaba su propio móvil boca abajo en los espacios comunes, segura de que nadie lo revisaría. Comentaba en las publicaciones de él cuando Marilyn estaba cerca. No eran comentarios dramáticos, solo lo bastante insinuantes para que alguien mirara 2 veces. Lo incómodo de todo era lo sutil que resultaba. No era caos,
Era erosión, una lenta eliminación de la confianza grano a grano. Y cuando la confianza se desgasta, la imaginación llena el vacío. Marilyn no confrontó a David de inmediato. Hizo lo que suelen hacer las personas que temen estar equivocadas, observó. Prestó atención a cuánto tardaba él en responder los mensajes, a cómo reaccionaba cuando recibía una notificación, al modo en que explicaba su día. No importaba lo que decía, sino la posibilidad de lo que no decía. Y Evelyn, que se movía silenciosamente por la casa, notaba cada destello de duda levantarse como vapor en el rostro de su hermana. Una noche Marilyn preguntó en voz baja: «David, ¿hay algo que necesites decirme?». Y él, cansado y confundido, respondió: «No sé de qué hablas». La conversación terminó ahí, no porque alguno de los dos hubiera dicho todo, sino porque ninguno sabía cómo continuar. Pero los mensajes y el perfume no bastaban. La sospecha puede negarse, las acusaciones pueden explicarse. Evelyn necesitaba algo tangible, algo físico que hablara más alto que cualquier negación. Y el 12 de junio de 2024 encontró su momento. Esa noche Marilyn tenía una cena judicial, uno de esos eventos formales a los que David no asistía. Evelyn se ofreció a hacer las compras y pidió prestado el coche de David, diciendo que el suyo necesitaba gasolina. Él le dio las llaves sin pensarlo. Evelyn condujo hasta el supermercado, compró los víveres, guardó el recibo y luego estacionó el auto en una esquina del aparcamiento. Abrió su bolso. Dentro llevaba una prenda de ropa interior doblada de encaje brillante y elegida específicamente para que nunca pudiera confundirse con algo que Marilyn usaría. Levantó apenas el cojín del asiento del pasajero y la deslizó debajo. Un gesto tan pequeño que no tomó ni 10 segundos. Pero esos 10 segundos reescribieron los próximos 40 años de 3 vidas. Esa noche Marilyn regresó antes que David. Fue al coche a buscar algo con las llaves aún en la mano tras el evento. Abrió la puerta del pasajero, se inclinó y la vio. No era un texto, ni un rumor, ni una sospecha. Era algo que podía tocar, algo que podía oler, algo que no pertenecía a su casa ni a su matrimonio. El silencio en ese camino de entrada fue el tipo de silencio que nadie oye, pero todos sienten. No habló, no gritó. Simplemente se quedó ahí respirando la incredulidad que se había convertido en certeza. Desde la ventana del piso superior, Evelyn la observó inmóvil. No parpadeó, no apartó la mirada. Sostenía la cortina apenas abierta y esperaba ver si su hermana se rompería lentamente o de una vez. 14 de junio de 2024, 8:57 p.m. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que normalmente significa que el día ha terminado. Pero para Marilyn el silencio era distinto esta vez. Estaba de pie en el camino de entrada junto al coche de David, mirando el pequeño trozo de tela en su mano. Era delicado y brillante, de un color que jamás usaría, de una talla que no era la suya, y con un mensaje que no necesitaba confirmar. Su mente no corrió. Colapsó. Años de juzgar las traiciones de otros le cayeron encima de golpe, los testimonios, las excusas, las lágrimas de los cónyuges que juraban no haber hecho nada malo. Recordó a cada acusado que le había dicho: «Tiene que creerme». Y cada vez que ella había respondido sin emoción, las pruebas dicen lo contrario. De pie allí sintió algo partirse dentro. La lógica titiló y luego desapareció. Cuando la confianza se derrumba, la razón no tiene oportunidad. Entró en la casa con la prenda aún en la mano, sin intentar ocultarla, sin siquiera respirar. Las luces del pasillo estaban tenues, lo suficiente para ver las fotos enmarcadas en la pared, su boda, las vacaciones, las cenas de Navidad. Todo de repente parecía una puesta en escena. Entró en la cocina y dejó la ropa interior sobre la encimera como si fuera una prueba en un tribunal. Esperó. Sus manos estaban firmes, pero el pecho le pesaba. Reprodujo mentalmente momentos que antes no habían tenido importancia: las noches en que David trabajaba tarde, los mensajes sin leer en su teléfono, el frasco de perfume hallado en su maletín, los silencios repentinos. Cada recuerdo se doblaba en una nueva dirección. La certeza fue instantánea, sin jurado, sin defensa, sin deliberación. Solo el veredicto de un corazón que creía haber sido humillado.
A las 9:24 p.m., David entró por la puerta. Dejó las llaves, aflojó la corbata y llamó: «Marilyn, ¿estás en casa?». No hubo respuesta. Caminó hasta la cocina y la vio allí inmóvil. Su mirada bajó hasta la ropa interior sobre la encimera. La confusión le cubrió el rostro. «¿Qué es eso?», preguntó genuinamente perdido. Ella no gritó. Su voz fue delgada y temblorosa como una viga antes de romperse. «¿De quién es David?», dio un paso al frente desconcertado. «No lo sé, Marilyn. No lo sé». Pero ella lo interrumpió, su respiración convirtiéndose en algo cortante. «No me mientas», dijo ella. Él levantó la mano lentamente como quien intenta calmar a un animal asustado. «Escúchame», rogó. «Te juro que nunca he tocado a nadie más. Ni siquiera lo he pensado». Su voz se quebró. Intentó acercarse física y emocionalmente, pero la mente de Marilyn ya estaba llena, saturada con el eco de todas las personas que había juzgado por decir esas mismas palabras. «He condenado a gente a prisión. Por menos que esto», susurró. David negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. «Estás haciendo lo mismo que les dices a los demás que no hagan. Estás suponiendo». «Hablemos, por favor». Sus ojos estaban húmedos, pero no parpadeaban. Hablar. Hablar como si fuera tonta. Su voz aumentaba con cada palabra, como si el volumen fuera prueba de la verdad. «¿Crees que no sé lo que es esto? ¿Crees que no veo lo que tengo delante?». «Marilyn, escucha», intentó decir David. Pero ella golpeó la encimera con la mano. El sonido resonó. «¿Cuánto tiempo? Dime, ¿cuánto tiempo?». Él balbuceó. «No hay nadie. Te amo. Siempre te he amado». Marilyn rió sin humor, solo con incredulidad. «Estás mintiendo». La discusión subía y bajaba como una tormenta. Las sillas se arrastraron, un plato se resbaló, y se rompió, un vaso cayó al suelo. David trató de calmarla alzando nuevamente las manos. «Marilyn, mírame. Escucha. Necesito que respires. Por favor. Por favor». Ella sacudió la cabeza con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No me digas que respire. Solo dime la verdad». Él dio un paso más, demasiado cerca. Puso una mano en su brazo y algo dentro de ella se quebró. Su cuerpo se movió con una familiaridad nacida de cientos de cenas y meriendas nocturnas. Abrió el cajón de la cocina. El cuchillo no fue elegido, simplemente estaba ahí. Se movió rápido, más rápido que el pensamiento, impulsada no por la razón, sino por el calor puro de la emoción. El primer golpe llegó antes de que cualquiera de los dos entendiera lo que estaba ocurriendo. David jadeó, llevándose las manos al cuello. El segundo golpe siguió, y para el tercero la cocina ya estaba llena del sonido húmedo de lo irreversible. Intentó retroceder, hablar, defenderse, pero el shock ya le había robado el aliento. Ella no se detuvo. 14 heridas en menos de 10 segundos. Un tipo de violencia que no nace del odio, sino de la devastación. Los vecinos declararon más tarde haber oído un grito que no sonaba a miedo ni a ira, sino a dolor absoluto, como si alguien viera su vida entera derrumbarse en un instante que no podía deshacer. El grito no duró mucho. El silencio volvió. Cuando la policía llegó a las 10:03 p.m., respondiendo a múltiples llamadas de emergencia, encontraron a Marilyn sentada en el suelo junto al cuerpo de David. Su bata estaba empapada, sus manos cubiertas de sangre seca. No lloraba, no gritaba, miraba a la nada. Su voz era débil como la de una niña hablando dormida. Él mintió. Me hizo quedar como una tonta. Las cámaras corporales de los agentes registraron el momento en que le preguntaron qué había pasado. Marilyn parpadeó lentamente y dijo: «Pregúntenle a él», como si David aún pudiera responder, como si la verdad aún pudiera recuperarse de un hombre cuya voz ya lo había abandonado. Los oficiales le pusieron las esposas con cuidado, casi con delicadeza, como si un movimiento brusco pudiera romperla por completo. Mientras la escoltaban fuera de la casa, las luces parpadeantes iluminaban las fotografías en la pared, sonrisas de boda, reuniones familiares, celebraciones de graduación.
Una vida cuidadosamente construida a lo largo de los años, deshecha en minutos. Gracias por estar aquí y apoyar este relato. Su participación es la razón por la que podemos investigar y compartir casos como este con cuidado y profundidad. Si desean ayudarnos a seguir produciendo estos documentales, consideren unirse a nuestro canal como miembros. Nos permite seguir contando estas historias con responsabilidad y empatía, además de ofrecerles contenido exclusivo, análisis detrás de cámaras y actualizaciones extendidas de los casos. Su apoyo realmente marca la diferencia. La investigación comenzó minutos después del arresto y los primeros detectives notaron algo que no encajaba con el perfil de un crimen doméstico típico. No había señales de entrada forzada, ningún mueble volcado más allá de los daños de la pelea, ninguna maleta oculta lista para huir. Los registros de tarjetas llamadas telefónicas y calendarios laborales mostraban a un hombre cuya rutina nunca había cambiado. Los detectives revisaron el teléfono y los dispositivos de trabajo de David, esperando encontrar mensajes, contactos románticos o hilos de comunicación ocultos. Pero no había nada. Ni un solo texto nocturno, ni un correo sospechoso, ni una llamada secreta. Fue la primera vez que la idea de una aventura empezó a sentirse menos como un hecho y más como una suposición. Sin embargo, la presencia de aquella prenda en el coche dejaba preguntas suspendidas en el aire como humo sin fuego. Uno de los investigadores escribió en sus notas esa noche: la escena sugiere un detonante emocional, pero las pruebas no coinciden. Falta algo. Y esa sola línea se convertiría en el punto de partida para descubrir la verdad. Cuando las preguntas superaron a las respuestas, el caso fue entregado a la unidad cibernética del departamento, un equipo especializado en rastrear lo que la mayoría intenta esconder tras las pantallas. Comenzaron con los números anónimos que habían estado enviando mensajes al teléfono de David. Cada número conducía a una tarjeta SIM prepago comprada en efectivo. A simple vista, eso debía hacerlas imposibles de rastrear, pero las huellas digitales se comportan de manera diferente cuando alguien crea múltiples perfiles usando el mismo dispositivo. Los registros de IP vinculados a los mensajes mostraron que todos provenían del mismo lugar, la casa de los Porter, el mismo enrutador, las mismas marcas de tiempo que coincidían con el horario habitual de Evelyn. Los investigadores obtuvieron las grabaciones de seguridad de la tienda local donde se había comprado uno de los teléfonos prepagos el 15 de junio. En las imágenes se veía a Evelyn en el mostrador pagando con dinero exacto. Una segunda cámara la mostraba días antes en el pasillo de electrónica comparando dispositivos prepagos justo antes de que los mensajes comenzaran. Cada detalle que antes parecía coincidencia, ahora encajaba como parte de una manipulación deliberada. El frasco de perfume encontrado en el maletín de David coincidía con una marca comprada con la tarjeta de puntos de Evelyn. Incluso la letra en la nota del regalo coincidía con una tarjeta de cumpleaños que le había escrito a Marilyn años atrás. Ya no había duda. Todo había sido planeado. Cuando Evelyn fue llamada a interrogatorio, entró en la sala creyendo que podría hablar y salir de allí. Siempre se había visto a sí misma como la herida, la hermana ignorada, la que nunca era elegida. Se sentó con los brazos cruzados, el mentón en alto, e insistió en que Marilyn estaba exagerando un malentendido. Los detectives colocaron frente a ella las impresiones, los registros de IP, los recibos de compra, los perfiles falsos rastreados hasta su computadora portátil y los horarios en que había comentado las publicaciones de David, mientras él estaba a solo unos metros sin saberlo. Su postura apenas cambió, pero su respiración sí. Uno de los detectives se inclinó hacia adelante y preguntó: ¿por qué él? ¿Por qué el esposo de tu hermana? Su voz se quebró por primera vez al responder: porque él me vio. Minutos después la explicación completa salió a pedazos. Solo quería que ella lo dejara. No quería esto. Ella nunca lo valoró. Él merecía algo mejor. Pensé que si creía que él la engañaba se iría. No pensé que... Nunca terminó la frase. La confesión no fue un grito ni una escena dramática. Cayó suave, cansada, como una verdad que había cargado mucho antes del crimen.
Era celos, sí, pero celos nacidos de años sintiéndose invisible. Mientras tanto, Marilyn estaba sola en una celda mirando una pared pintada del color de la calma institucional. No había dicho una palabra desde la noche del arresto. Sus manos aún mostraban las manchas que no podían borrarse. Cuando los detectives le entregaron el informe detallando la manipulación digital de Evelyn, no hablaron mientras ella leía. Sus ojos siguieron cada línea despacio, absorbiendo la realidad detalle por detalle, los perfiles falsos, los mensajes, el regalo plantado, la prueba fabricada en el coche, la prenda íntima que había creído sin dudar, la confianza que había dejado colapsar sin cuestionar. No gritó. No lloró. Su reacción fue más fría, más silenciosa y mucho más devastadora. Susurró: maté a mi esposo por algo que ni siquiera existía. Y por primera vez en toda su carrera, la jueza, la mujer que había construido su vida sobre la creencia de que la verdad siempre podía alcanzarse, se enfrentó al único crimen que jamás podría juzgar, porque la culpable compartía su sangre. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías dudado y cuestionado tu miedo? ¿O habrías reaccionado a lo que tu corazón creía ver? Cuando la persona más cercana te traiciona, o parece hacerlo, ¿cuánto dura tu lógica antes de ceder al dolor? Son preguntas difíciles las que viven en el centro de cada tragedia que comienza dentro de un hogar. Desde el momento en que el público supo que la jueza Marilyn Porter sería juzgada en el mismo tribunal donde durante años había dictado sentencias con confianza y control, la ciudad de Cleveland no habló de otra cosa. Los reporteros acamparon frente a los escalones del juzgado desde las 5 de la mañana, esperando la imagen que definiría esta tragedia. Y cuando Marilyn subió aquellos mismos escalones que había recorrido durante una década, esta vez, vestida con un mono beige de reclusa y escoltada por los alguaciles, los murmullos recorrieron la multitud como un viento helado. La gente se sintió atraída por la ironía. La mujer que había juzgado a otros por perder el control, ahora estaba acusada de haber perdido el suyo. Antiguos colegas la observaron desde la galería sin saber si sentir compasión, incredulidad o enojo. Los empleados del tribunal que antes la saludaban con respeto, ahora evitaban su mirada. Parecía como si el edificio mismo la recordara de otro modo y le negara la familiaridad. Dentro de la sala reinaba un silencio poco común para casos de esa magnitud. La fiscalía presentó el asesinato como intencional, citando la rapidez y el método del ataque, pero reconociendo también el peso emocional detrás del acto. No llamaron a Marilyn desalmada. No hacía falta. La evidencia de lo que había hecho hablaba más alto que cualquier interpretación. La defensa, en contraste, basó su argumento en un colapso psicológico o una locura temporal provocada por un shock emocional, agravada por la manipulación deliberada de Evelyn. El abogado defensor hizo una pausa al describir el estado mental de Marilyn la noche del asesinato, y dijo: esta es una mujer que pasó toda su vida profesional creyendo en las pruebas más que en las palabras. Y esa noche creyó en las pruebas que vio. No era una excusa, era la explicación que el jurado necesitaba para entender la fractura. Evelyn subió al estrado el cuarto día del juicio. Su voz tembló en cuanto puso la mano sobre la Biblia del juramento. Evitó la mirada de Marilyn por completo. El público la observó con una mezcla de rabia e incredulidad. Lloró antes incluso de empezar a hablar. Nunca quise que él muriera, dijo. Solo quería que ella viera lo poco que lo valoraba. Quería que lo notara otra vez. Quería. Su voz se quebró. Yo también quería ser vista. La sala no se movió. No fue compasión lo que despertó, sino el reconocimiento del daño que sus celos habían causado. Cuando se le preguntó directamente si había plantado las pruebas, creado los perfiles y orquestado los mensajes, asintió y susurró: sí. Esta vez no hubo justificaciones, solo agotamiento. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal le preguntó: entonces, ¿tú construiste la mentira sabiendo que reaccionaría? Evelyn se cubrió el rostro con ambas manos y respondió: no pensé que ella se rompería. Esas palabras se convirtieron en el titular de esa noche. Cuando llegó el momento de que Marilyn hablara en su propia defensa, se negó. Permaneció inmóvil, los hombros rectos, la mirada al frente.
Su abogado se inclinó y le preguntó en voz baja si estaba segura. Ella asintió una vez. Había pasado toda su vida profesional hablando con autoridad. Ahora eligió el silencio. Quizá porque no existían palabras capaces de explicar la colisión entre la confianza, la identidad y el dolor que la llevaron a esa noche. Los padres de David se sentaron detrás de la mesa de la fiscalía todos los días del juicio. Sus rostros reflejaban una tristeza que no parecía acusatoria, solo irremediable. Marilyn escuchó mientras los peritos forenses reconstruían la cronología. Escuchó mientras los psicólogos describían su historial de represión emocional. Escuchó mientras los amigos de David lo describían como leal, amable y profundamente comprometido con su matrimonio. Cuantos más testimonios llegaban, más se cerraba en sí misma, no visiblemente sino en la forma en que mantenía las manos quietas y la mandíbula apretada como si se sostuviera a sí misma molécula por molécula. El 9º día, el jurado deliberó menos de 5 horas. Regresaron a la sala a última hora de la tarde. El portavoz habló con serenidad. Culpable de homicidio voluntario. El cargo reflejaba el reconocimiento de un colapso emocional más que una premeditación. La sentencia recomendada: 15 años en prisión estatal. La expresión de Marilyn no cambió, no lloró, no se derrumbó. Solo exhaló una vez tan suavemente que la mayoría en la sala no lo notó. La sentencia de Evelyn llegó un mes después. Se declaró culpable de obstrucción a la justicia, fraude de identidad y poner en peligro a otros de manera imprudente. El juez la observó largo rato antes de anunciar 8 años. Evelyn lloró con fuerza, los hombros sacudiéndose. El juez le dijo: «Tus acciones destruyeron a toda una familia desde adentro. Esto no fue un accidente. Fue una elección». El cierre de este capítulo llegó cuando el juez presidente le ofreció a Marilyn la oportunidad de hablar antes de dictar sentencia, un derecho concedido a todo acusado. Marilyn se levantó lentamente. Su voz fue tranquila, firme, despojada de la autoridad que alguna vez tuvo. La tragedia de esta familia, dijo, es que la verdad llegó demasiado tarde. Y ahora lo único que queda es lo que no puede deshacerse. No miró a Evelyn. No miró al jurado. Miró hacia el asiento vacío donde David solía sentarse durante las audiencias apoyando su carrera. Luego volvió a sentarse. Mientras la escoltaban fuera la sala, permaneció en silencio. Sin gritos, sin preguntas, solo el sonido de pasos alejándose por el pasillo de un tribunal que había visto justicia antes, pero nunca de esta forma. En el año que siguió, la historia no desapareció. Resonó silenciosamente en los círculos legales, en seminarios de consejería familiar, en conversaciones privadas entre personas que alguna vez creyeron que la inteligencia bastaba para proteger el corazón. Desde el reformatorio de mujeres de Ohio, Marilyn permaneció en silencio. Pasaba los días en la biblioteca leyendo leyes que ya no tenía derecho a interpretar. En una carta registrada en sus archivos de correspondencia escribió: «La justicia sin misericordia es crueldad. Lo aprendí demasiado tarde. No pidió visitas. Rechazó entrevistas. El mundo que una vez la escuchó ya había oído suficiente». Evelyn enviaba cartas cada pocos meses escritas con una letra temblorosa que hablaba de culpa e insomnio. Pero cada sobre regresaba sin abrir, marcado simplemente con devuelto al remitente. Los padres de David se negaron a permitir que la memoria de su hijo terminara en un titular. En 2005, los padres de David establecieron la Fundación Porter para la Verdad y la Justicia, una iniciativa dedicada a ofrecer recursos de salud emocional para abogados y jueces, además de programas de alfabetización digital diseñados para prevenir la manipulación de identidad y el engaño en línea. Su declaración de misión decía: «Ningún profesional del derecho debería perder su vida por una duda no cuestionada». La fundación creció rápidamente, financiada por familias en duelo y antiguos colegas judiciales, que sabían cuán a menudo las cargas mentales permanecen invisibles detrás de las paredes pulidas de un tribunal. El retrato de David ahora cuelga en el centro comunitario principal, sonriente como un humano. Quizás la forma más precisa de recordarlo. Entonces, ¿con qué nos quedamos al final de esta historia? En una casa construida sobre la ley, la emoción se convirtió en el crimen, en una familia criada en la verdad.
El engaño se transformó en el arma. Y en una ciudad que creyó que la justicia podía proteger el corazón, aprendimos que el amor suele ser el primer lugar donde la razón fracasa. Marilyn perdió al esposo que adoraba. Evelyn perdió la ilusión de que el amor puede obtenerse por la fuerza. David lo perdió todo porque nadie se detuvo a cuestionar lo que creía el tiempo suficiente para ver lo que era real. Gracias por ver este documental. Si esta historia te conmovió, recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para que podamos seguir trayéndote más documentales de crímenes reales profundos y humanos.